donde vas a ubicar la intersección. Te llevas esta medida, pero ya con todo y intersección. Así es como le harías. ¿Queda claro? Sí, gracias, profe. Sale. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿puede volver a medio explicar las sombras de cuerpo a cuerpo? Porque esas no entendí y no las pude poner en la maqueta. Las sombras de cuerpo sobre cuerpo, ¿pero en dónde? ¿En Montea, en isométrico, en maqueta? Pues en las tres fue en las que batallé, no las pude poner. Ok, lo que te tienes que dar cuenta si yo tengo mi Montea y la sombra iba así. 1, 2, 3. Y la otra sombra iba así, creo. Esta era E y esta era A. ¿Hasta ahí estás de acuerdo? Sí. Lo que tienes que hacer es buscar los cruces. Primero te tienes que ir por todo el perímetro de las sombras y tienes que encontrar los cruces. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Hasta ahí? Sí, eso sí. Ahora, tú tienes que buscar qué rectas son las que se están cruzando. Esta, hay un cruce, es 3, 2 con EA. Se están cruzando aquí 3, 2 con EA. Ahora, lo que tienes que hacer es regresar esas sombras al foco. Si yo tengo aquí el foco, lo tienes que regresar. Cuando tú lo regresas, te tienes que fijar cuál de estas dos rectas toca primero, a 3, 2 o a EA. En este caso, en el que tú estabas resolviendo, cuando tú lo regresas, toca primero a 3, 2 y ahí detienes la iluminación y ahí sería la sombra de cuerpo sobre cuerpo de la recta EA sobre 3, 2. ¿Queda claro, Ryan? Es que ya ves que decía que donde chocara se marcaba y luego se mandaba a la intersección y luego se bajaba. No, Pero espérame. Es que ahí hay un error, mire. Primero es el cruce y del cruce te tienes que fijar qué rectas son. Si es la 3, 2 con EA, cuando tú la regresas, a la recta que toque primero que está en el espacio, que en este caso era 3, 2, y luego quedaba EA así. Este es EA y este es 3, perdón, sí, 3, 2. Cuando tú lo regresas, ¿cuál tocó primero? ¿A EA o a 3, 2? A 3, 2. Y ahí es donde detienes la sombra. Y de aquí lo unes con EA, que está en la intersección. Cuando tú lo bajas, pues te va a quedar aquí. Y así es como le tenías que hacer. ¿Sí queda claro, Brian? sí, ya un poquito más claro. Ya nomás lo que haces, pues es bajarla al plano horizontal, que este quedaba, algo así quedaba. Aquí quedaba la intersección y este se unía así. Y así es como se resuelve. De los cruces, lo regreso hacia el foco. Igual, si aquí te quedaba uno,
Este también lo regresabas al foco. Y ¿cuál recta era? La 3,2 con E, A, B, C, D. Creo que era C. Con E, C. ¿Qué tocaba primero? Tocaba primero a 3,2. ¿Sí, Ryan? Sí, profe, ya. Para pasarlo a la perspectiva, pues ya se pasa como que las coordenadas que se generan y en los desarrollos. ¿Es pregunta? Sí. Si tú le ibas a sacar verdadera magnitud al plano, este es un punto que está en el plano. Entonces, cuando tú trazabas el plano, 2, 1, 3, y aquí tenías la intersección, este punto está en la recta 3,2. Le sacabas verdadera magnitud y lo encontrabas en 3,2. Y este se unía con este. Al igual que el otro que encontrabas, se unía aquí. Por eso tenías que sacar verdaderas magnitudes. Ese también sí lo sabes hacer, encontrar las verdaderas magnitudes. Y acuérdate la definición, un plano es aquel objeto bidimensional que nomás tiene 2 dimensiones, largo y ancho, donde tú puedes encontrar n número de puntos con n número de rectas. Si esto está dentro de un plano, pues le puedes encontrar su verdadera magnitud. Ya me quedó más claro. Eso no entendí y no las puse. Ok, sí me interesa que lo entiendan porque pues ahorita ya no voy a explicar mucho, ya nomás van a ser pequeñas dudas y todos los ejercicios de la segunda unidad pues son de iluminación y parte de la tercera. No sé si tengan alguna otra duda, chicos. Miren, voy a compartir sus trabajos para ir resolviendo dudas. Este trabajo es el de Aguillón. Déjenme algo más grande. Aquí está. Bueno, del señor Aguillón, lo que tiene mal aquí es la visibilidad. Esta recta sí se ve y llega hasta la intersección y luego no se ve y va por abajo. Y luego esta recta se marca con HB, la intersección. Las otras dos quedan por la parte de atrás. Y este pedacito de la recta tampoco se ve, está por atrás. Entonces ahí habría que checar la visibilidad. Ahora, de la sombra propia, la sombra reflejada está bien, esa no hay problema. La sombra propia, si ustedes analizaron esta cara del volumen, les tuvo que haber arrojado que estaba en sombra, al igual que esta, en sombra propia, el cual no la tiene aquí y no las tiene marcadas aquí. Y la sombra de cuerpo sobre cuerpo, este cruce es el que yo les digo que lo regresan al foco y a la recta que toque primero, 3,2 EA, aquí está 3,2, ahí se detiene y de aquí se une con la recta con la intersección EA. Entonces aquí tiene más la sombra de cuerpo sobre cuerpo y la sombra propia, que no está. Nomás está la sombra, una parte de la sombra propia, que es la parte de abajo. Si tienen dudas me va preguntando, ¿eh? Miren, aquí está la maqueta. Lo que tienen que hacer ustedes primero antes de ponerle el foco es alinear la sombra. Si se fijan, aquí se ve cómo va la sombra de cuerpo sobre cuerpo, pero debió haber quedado de este punto aquí y otro de aquí a aquí, porque estaban sobre la recta 3,2.
Y necesito más fotos vista de frente, de abajo, de arriba, de lado, para ver si pusieron todas las sombras. Porque aquí por lo que veo no están las sombras ni de cuerpo sobre cuerpo en la maqueta. Y faltó el isométrico. Aquí nomás se ve una parte, pero no sé. Creo que no salió bien la foto del isométrico. ¿Se la podría volver a mandar? Claro. ¿Se Bueno, lo vamos a mando ver qué por sigue. mensaje la foto del isométrico? Sí, Ok. este es otro. Miren, de aquí, déjenlo algo más grande. Ahí está. Para los que están haciendo isométricos, ok, tiene que estar marcado el plano de proyección de perfil, el plano de proyección frontal, con todo y la solución de las sombras. Así como está la montea, tiene que estar aquí en el isométrico. Y luego, el que está en el espacio debe de venir resuelto con la visibilidad. Y aquí marcaron con rojo algo que no debió haber existido. Y también la línea de cambio de plano, o esta línea de tierra, tampoco se ve este pedacito, porque está atrás del volumen. Y faltó la visibilidad de aquí abajo, y faltaron algunas sombras, la que se marcaba aquí. De la montea, bueno, aquí hay un detalle con la montea. Esta cara está en sombra propia. Entonces, este triangulito no va, porque está en sombra propia. Aquí faltó también la sombra propia, que eran estos dos triangulitos. Mira, aquí están los desarrollos. Este desarrollo, lo que tiene mal, falta una cara en sombra propia, que es esta. Toda esta está en sombra propia. ADE. Y luego aquí me faltó un triángulo. Aquí. Que es la sombra esta. Aquí. Ese faltó aquí. Y el achurado, háganlo en un solo sentido. O sea, si están trabajando con la regla T, pues hagan todo en un solo sentido para que no estén cambiando las reglas y no se vea así como que mal trazado. Y esta cara está en sombra. El ABCD está pegado al plano horizontal y está en sombra. Igual, la sombra está en 3-2, no en 3-1. Igual, aquí le faltó un poquito más de intensidad al foco para que lo pudieran ver. Y otra cosa, aquí en los isométricos, perdón, en la maqueta, recuerden que es un sistema de representación. Aquí lo que tiene que resaltar es la sombra. Entonces, este pedazo, donde ustedes lo recortaron, va en sombra. O sea, hagan de cuenta que las sombras ustedes las pueden recortar con papel y se las pegan a la maqueta. Y eso va a tapar una parte de la proyección. No importa. Lo que me interesa es que vean ustedes el resultado de cómo quedan las sombras. ¿Sí queda claro? De verdad me interesa que lo entiendan. Bueno, aquí hay otra montea. Igual a esta montea le faltó aquí sombra propia. Faltó marcar la sombra de cuerpo sobre cuerpo. Bueno, aquí ya las empezó a marcar. Ok, este es el primer trazo. Álvarez Rodríguez. ¿Sí está Álvarez Rodríguez?
Sí, aquí estoy. Álvarez, nada más preséntame la montea cuando ya esté terminada. No hace falta que me pongas todo el proceso. Ok, sí. Y sí, que me pongas fotos de más cerca. Claro, yo lo puedo hacer aquí más grande para ver el detalle. Así. Mira, Brian, aquí está están indicando el cruce. Cuando lo regresa, lo detiene en la recta 3-2 y de aquí lo unió con EA, con la intersección de EA. Igual aquí en el isométrico lo que debe de resaltar es el volumen y el plano en el espacio y luego se vería la sombra reflejada, la sombra propia, la sombra de cuerpo sobre cuerpo y lo demás quedaría como proyección. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Ok, verdaderas magnitudes. Híjole, aquí en los desarrollos Álvarez, pues llenaste todo. Estás indicando que la cara de adentro, me imagino. ¿Sí, Álvarez? Sí. Bueno, aquí nomás pónganme vista de adentro, todo en sombra. O más fácil, pónganme la vista de afuera con lo que lleva de sombras. Aquí te faltó la base. Y mira lo que pasó. Cuando hiciste la maqueta, pues toda se te quedó achurada. Entonces ahí te tienes que dar cuenta si la estás doblando al derecho o la estás doblando al revés. Y con el error del desarrollo, pues todo te quedó achurado. Y aquí se debieron haber notado las sombras. Mira. Así es como más o menos voy revisando yo cuando abro sus trabajos. Pues voy buscando ese tipo de detalles. Y si no, pues, híjole, aquí sí tomé un poco más las fotos, un poco más nítidas. Porque miren, la hago en grande y casi no se entiende. Los achurados, cuando utilicen color, deben de ser en un tono más claro. O sea, es el achurado, así de pegadito está bien. Nada más no le carguen tanto la mano para que se noten tanto la sombra reflejada, la sombra propia y la sombra de cuerpo sobre cuerpo. En el isométrico también tienes que cuidar la visibilidad, Chávez. A los desarrollos les faltaron sombras y les faltaron intersecciones. Y también te faltaron en la maqueta. Desde la maqueta necesito más fotos, porque aquí no se aprecia bien. Y te faltó las sombras en los planos de proyección de la maqueta. Por eso les digo que a veces es más fácil sacarle una copia a la montea y se la pegan a la maqueta. Colorado. Aquí tienes más la sombra de cuerpo sobre cuerpo. Achuraste todo. Nomás era una parte. La sombra se quedaba en 3-2. Te faltó la sombra propia del plano horizontal. Del isométrico. Ok. Igual va sobre 3-2 y cuida la visibilidad. Estas partes no se ven porque están atrás del plano. ¿Sí se entiende, Colorado? Sí. Mírate, aquí me marcas la sombra propia, la sombra de cuerpo sobre 3-2. Aquí está sobre 3 y en la montea está sobre 3-1. Entonces quiere decir que ahí estás copiando mal la información.
Y la maqueta. Bueno, igual hay que marcar las sombras. Fíjate, en la foto, esta que estoy aquí viendo ahorita, con tu foco se marcó muy bien la sombra reflejada, pero tienes que hacer que coincidan todas las sombras. Entonces tú la tienes que marcar en tu maqueta, no con el foco, sino con el achurado de lo que encontraste en la montea. Cruz Alvarado, Díaz Villón. Díaz Villón. ¿Sí estás, Díaz Villón? Díaz. Ya nos dejó Díaz, se ha de haber ido a desayunar. Lo que no se debe de hacer es ponerle puntitos a la montea. Eso no se vale, que le pongan puntos. Y aquí nos faltó la intersección y nos faltaron las sombras. El desarrollo con sombras, la intersección. Miren, bueno, aquí desgraciadamente tocó en el caso de 10 billón. Si no viene marcada la intersección en el desarrollo, no puedo tomar como válida la maqueta. ¿Sí? Porque ¿cómo sacó la intersección? ¿O cómo sabe que ahí va la intersección? Entonces tengan mucho cuidado con esto. Si está el desarrollo, deben de tener la intersección para poderlo tener en la maqueta. Si no, no cuenta la maqueta. Ok, ahora flores. Aquí te faltó achurar la base, flores, porque la base está en sombra. Ok, aquí pasa algo. ¿Sí estás, Flores? Sí. Mira, si ves bien la pantalla. Sí. A ver, ¿por qué en el plano de perfil me dices que hay una sombra y en el desarrollo no la pones? ¿Cómo? Lo que pasa es que, permítame un momentito, por favor, es que tuve que salir de emergencia y vengo en la moto. Ok. Veamos el de Gallego López. Gallego, ¿sí estás? ¿O andas desayunando? No, aquí estoy. Ok. A ver, Gallegos. Voy a hacer más grande la lámina. Ok, ¿tienes mala intersección? Tienes que checar. Tienes mala visibilidad de la intersección. ¿Por qué pones la misma montea en la foto? ¿Una es con color y otra sin color? Sí, es que para diferenciar la sombra de plano sobre... No, bueno, diferenciar la sombra. Ok. ¿Lo iluminaste o lo achuraste? Profe, lo escucho cortado. No le entendí. ¿Me puede repetir? Que si tu achurado de la sombra reflejada lo hiciste con líneas pegaditas o lo iluminaste.
No, creo que lo iluminé. Ok, se debe de ashurar. Deben de ser puras líneas pegaditas, ¿eh? No se vale que lo iluminen. Ok, en el desarrollo igual, debes de ashurarlo. Y pues tienes mal las sombras. Y en el isométrico, igual, tienes que checar la intersección. Está mal trazada y te falta la sombra aquí de cuerpo sobre cuerpo. Aquí tomaste la foto con el foco del otro lado y debió haber sido hacia este lado. Aunque ya me diste una idea. Primero haz que coincida la sombra. Igual te faltan todas las sombras en la maqueta. Tengan mucho cuidado con eso, ¿eh? Traten de hacer los ejercicios completos. A ver, este es de... González Arriaga. Ay, caray. González Arriaga, igual. Tienes mal ubicada la sombra de cuerpo sobre cuerpo. Está sobre la recta 3-2, no sobre 3-1. Te faltó la sombra propia aquí. Y este triangulito no existe. Este triangulito está en sombra propia. Miren, aquí hay algo interesante en este isométrico. Si se fijan cómo coincide la sombra de cuerpo sobre cuerpo en color verde y luego baja y coincide con la que está, la sombra reflejada que está en el plano horizontal. Eso es lo que se tienen que dar cuenta ustedes, que toda la geometría o todos los trazos corresponden a una lógica. Si aquí están viendo ustedes que esta es la sombra del plano, la recta 1-2, ¿cómo viaja? Llega aquí, y luego sube, luego se va por aquí, luego baja y continúa aquí. Nada más lo que yo les decía es que este pedacito del triángulo en el plano de perfil no existe porque está en sombra propia. Pero la maqueta. Ese triángulo no existe. Todo es sombra propia. Los achurados deben de ser más juntitos, González Arriaga. Y si no lo puedes hacer en la maqueta así todos pegaditos, corta un cachito de papel y lo pegas. Y así también se da a entender que está en sombra. Sí, profe. Ok, Hinojosa. ¿Ya le entendiste, Hinojosa? Sí, ya lo entendí. Bueno, aquí sí te voy a pedir o un poquito más de calidad en la foto o un poquito más de calidad en los trazos. Igual, está sobre 3-2 la sombra. Ok. Te faltó la sombra en la base. Y este no va. Fíjate, cómo me pones aquí la sombra en el desarrollo y cómo lo pones en la montea. Mira, la sombra iba aquí y tú la marcaste hasta acá. ¿Sí queda claro, Hinojosa?
Sí. Y en la maqueta no. Márquenlas más con un tono más oscuro, porque mira, casi no se ve lápiz. Y aquí no alcanzo a ver si realmente la dejaste aquí o la mandaste hasta acá. Mírala, ahí está. Ok. Así es como la pueden comprobar. Muy bien. Ok. ¿Dudas, chicos? Esto no se ve. Esta línea, infante. Hay que cuidar la visibilidad y el trazo. Lo que debe de resaltar es la figura en el espacio, en los isométricos. Igual te faltó aquí la sombra. Y en la maqueta Sí, póngale... perdón. Sí Gracias, marqué Lina. la sombra en el desarrollo, solo que no se vio tanto. No, pero en la base. En la base. Oh, Sí. entonces sí. Y en la maqueta, sí era como dar la luz para que tú más o menos vieras que sí coincide. Leiva, ¿estás por ahí, Leiva? Leiva. Este trabajo está bien. Miren, ella sí achuró toda la cara y no le puso el triangulito de aquí. Leiva, Dice en el chat que no le funciona el micro, profe. se Aquí fue a está. desayunar. Qué curioso. Ah, Igual faltaron las sombras en la maqueta. Igual faltaron las sombras en el isométrico. Si ya tenías todo, Leiva. Bueno. Martínez Verónica. No. ¿Sí, verdad? Esta está mal, la sombra de cuerpo sobre cuerpo. Aquí falta una sombra propia. Este iba sobre 3-2. Y me faltó maqueta. Igual este está mal. Debió haber quedado aquí. En AC. ¿Dudas, chicos? ¿Ya queda un poco más claro el ejercicio? ¿Alguien que conteste? Sí, profe. Sí. Gracias, Aileen y Paulina. Sí me interesa que lo entiendan, más que nada porque todos los ejercicios de la segunda unidad y la mitad de la tercera van a ser con iluminación. Entonces,
Ahorita con los ejercicios que abrí, para más o menos ponerles observaciones, es para que lo puedan aplicar en este trabajo. En este se movió el foco, cambia la perspectiva, ahora le estoy pidiendo una perspectiva caballera con un factor de deformación en el plano, creo que les puse en la distancia, para que lo chequen bien. Mande, Daniela. ¿Ahora sí me escucha, profe? Fuerte y claro. Ah, es que me cambié al celular. Es que yo tengo una duda en el isométrico, Mande. porque ya ve que me dijo que me faltó la sombra, Ajá. pero pues según yo sí la puse, pero entonces no sé qué me faltó. Voy, deja abrir tu trabajo. Sí, gracias. Andaba desayunando, ¿verdad, Leiva? No, de verdad no. Mira, déjalo hago un poco más grande. Aquí está. Bueno, la montea está bien. No es cierto, te falta aquí una sombra de cuerpo sobre cuerpo, en el plano de perfil. O sea, la tienes en el frontal, pero no la pasaste al de perfil. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta de esta recta? Sí. Ok, aquí te falta una sombra. En el plano horizontal está bien, plano frontal está bien y plano de perfil faltó esa. Tus desarrollos sí tienen las sombras. Y luego en el isométrico, en la maqueta no están. ¿Dónde están tus sombras? Ah, pues no están. Bueno, no están en la... ¿Y en el isométrico? Ah, es lo que marqué como con azulito y naranja, pero No, pues ok, es que ok. según yo, o sea, el cuerpo en el espacio pues la tapa, ¿no? O sea, por el ángulo desde donde lo veríamos nosotros, creo. Ok, mira. Lo que tienes marcado en tu isométrico en color azul, ok, está bien. Te faltó achurarlo para indicar que esa era la sombra. Ahora, la que tú dices que queda, es que aquí en el plano frontal achuraste todo este pedacito y no es cierto. La sombra va de 3,2 a la letra AE. Aquí va de 3,2 y te faltó aquí un pedacito de sombra de cuerpo sobre cuerpo. Porque ¿cómo es posible que aquí lo achuras todo y aquí no achuras nada? ¿Sí? Sí, profe. Y luego, en el plano, esta parte del plano ABE, aquí te faltó pasar esta sombra. Y esta parte va achurada. Y luego baja aquí y todo esto va achurado. Y estoy de acuerdo. La sombra propia no se ve porque quedaron atrás. Pero aquí sí se faltó una sombra de cuerpo sobre cuerpo. Ok, ya entendí. Chale. Gracias. ¿A ti? ¿Dudas, chicos? Yo sigo teniendo duda con la sombra de cuerpo sobre cuerpo, profe. Específicamente, Las que se reflejaron en la pirámide. las que se reflejaron en la pirámide. Mira, voy a agarrar el trabajo de Leiva. Si tú tienes, es que, ¿cómo te diré? El método es que tú tienes que buscar los cruces de las sombras para poderlas encontrar. Pero cuando tú vas haciendo el isométrico, vas haciendo los desarrollos, vas haciendo la maqueta, tienes que ser muy lógico de cómo se están comportando las líneas. Porque supongamos, aquí había un cruce de sombras, la recta BC con la recta 1, 2. Eso estaba en sombra. Quiere decir que aquí había una sombra.
ese era un cruce. El otro, en la recta BE con 3, 2, ahí había otro cruce. Si tú la regresas al foco, como les dije en la montea, si tú te vas al isométrico y regresas los cruces al foco, ahí te tenías que haber dado cuenta cómo se iban comportando las sombras. Miren. Aquí hay un cruce en BC con 1, 2. Cuando tú lo regresas al foco, pues ¿qué toca primero? Pues toca primero ABC, que es la recta que está al principio. Ese cruce nada más lo pasabas al plano frontal y de aquí tendrías que encontrar el cruce de BE con 1, 2. BE con 1, 2 está aquí. A veces es muy difícil trabajar en el plano horizontal a la hora de regresar las líneas, pero como estamos trabajando con una proyección ortogonal, pues simplemente ese cruce lo paso al plano frontal, lo mando hacia el foco y voy a encontrar dónde está tocando en BE. Y ya nada más se une con el BC que está aquí. Y ya encontraste una sombra de cuerpo sobre cuerpo. El otro cruce estaba aquí en AE con 1, 2. Yo lo subía, lo mandaba y aquí cortaba en AE. Porque ¿qué está primero? AE o 1, 2. AE, cuando yo regreso, toco primero AE y luego 1, 2. Entonces, aquí era la otra sombra y se unía con esta. También tienen que seguir con lógica cómo va la sombra, cómo va dando la vuelta. Nomás porque aquí no lo tiene marcada ella en el isométrico. Pero aquí se hubiera visto así, que viene la sombra de 2, choca con BC, sube a BE y luego se va hacia EA y luego baja y luego continúa hasta llegar a 1. Esa sombra da la vuelta. También eso lo tienen que observar. Por eso era mucho de que tuvieran la maqueta y le pusieran un foco. ¿Sí? ¿Te queda un poco más claro? Sí, profe, ya entendí más. Bueno, entonces ya les dejé ahí la asignatura, dejé un nuevo ejercicio. Traten de resolverlo lo más que puedan de aquí al jueves. Por si tienen dudas, ahí las aclaramos todas del comportamiento de la sombra en el volumen. Si no entienden la intersección, hagan maqueta esquelética. Si no, resuelvan la pirámide con el plano, pongan el foco en la maqueta para que más o menos vean por dónde van las sombras. ¿Sí? ¿Queda claro? Profe, ¿a Mande. qué se refiere con factor de deformación en distancias 3/4? A esto. Les pedí perspectiva caballera, ¿verdad? Distancia, cota y alejamiento. La distancia pasa igual, la cota pasa igual y el alejamiento se multiplica por 0.75. Pero si yo te digo que el factor de deformación está en la distancia, quiere decir que va así. La distancia se multiplica por 3/4, la cota pasa igual y el alejamiento pasa igual. O sea que la perspectiva caballera debe de ser así. ¿Sí? Sí, profe. Este ángulo es de 45 grados, ¿eh? O sea, aquí hay 45 grados. ¿Queda claro? O sea, se cambió como quien dice, ¿no? ¿A qué le llamas cambiarse? Este O factor de sea, deformación. es que en el CA dice que son 45 grados
y ahora lo puso los 45 en el CD, o sea, en el ángulo de la recta C y de la D. Ok, esto es distancia, cota y alejamiento. Distancia, cota y alejamiento. En este hay un ángulo de 90 grados y este es a 45. En el caso del factor de deformación en las distancias, quiere decir que lo que está en el plano de perfil pasa igual y se deforman estos dos. ¿Sí? Ok. ¿Dudas, chicos? Bueno, si no tienen dudas, entonces nos vemos el jueves. ¿Sí? Y avancen todo lo que puedan. Gracias, profe. Buen día. Gracias. profe. María. Gracias, profe.